En este video voy a explicar cómo es posible que un avión vuele. Lo voy a hacer primero hablando un poco parte teórica de física y después voy a pasar a las superficies de mando o superficies de control que posee el avión. Para entender esto mejor, al igual que los barcos, que tienen una determinada infraestructura para poder flotar, los aviones tienen una determinada infraestructura especializada para que puedan volar, y esta se encuentra principalmente en las alas. El avión va a volar siempre y cuando exista una corriente de aire o un flujo de aire que pase por debajo del ala, que el perfil del ala corte y proporcione una corriente de aire que pase por arriba del ala y otra que pase por debajo del ala, provocando así una fuerza llamada sustentación, la cual tiene dirección hacia arriba y va a hacer que el avión, por supuesto, obviamente, suba. El flujo de aire tiene mucho poder. Por ejemplo, si nosotros vamos en un auto y sacamos la mano por la ventana, vamos a notar que si vamos en la ruta, por ejemplo, a una velocidad alta, nosotros si ponemos la mano de forma derecha, por así decirlo, el aire se va a cortar. No lo vamos a ver, pero se va a cortar y va a pasar por arriba y por abajo de la mano, al igual que pasa con el perfil alar que tiene el avión. Pero si nosotros variamos o hacemos variar el ángulo de la mano y la ponemos así, y el aire choca, lo que va a hacer es que la mano suba. Al igual que a la inversa, si nosotros bajamos la mano, el ángulo de la mano está hacia abajo, la mano va a bajar. Lo mismo pasa con el timón de profundidad del avión. Siguiendo el mismo ejemplo, si nosotros vamos a una baja velocidad, vamos a notar que variemos el ángulo o no, la mano no va a cambiar. Si nosotros vamos a baja velocidad, lo que vamos a hacer nosotros es mantener la mano así, y si queremos que suba lo vamos a hacer nosotros por propia voluntad. Pero si nosotros vamos a alta velocidad, por así decirlo, en la ruta, nosotros al sacar la mano no vamos a generar ninguna fuerza en el brazo. Y si nosotros variamos el ángulo, va a ser el flujo de aire lo que nos lleva hacia arriba o hacia abajo la mano. Esto pasa al igual en las alas. Si el avión tiene poco flujo de aire, no se va a generar sustentación sobre las alas y el avión obviamente no va a poder volar. Pero si el avión sí genera un buen flujo de aire, va a generar mucha sustentación, o al menos la sustentación necesaria para que el avión vuele, y así podrá despegar. Por esto es que los aviones necesitan pistas de aterrizajes largas, o pistas de despegue también llamadas, para que así puedan generar la suficiente sustentación y lograr despegar. Y bueno, en el aterrizaje ya son casos diferentes. Pero bueno, básicamente eso es en cuanto al flujo de aire. Para que el avión logre tener una buena sustentación, necesitará un perfil alar. El perfil alar es la forma que tiene el ala del avión. Esta va a generar sustentación y el perfil alar va a variar dependiendo de la utilidad o la función que vaya a cumplir el avión. Por ejemplo, este es un avión entrenador y tiene este determinado perfil alar. Pero por ejemplo, estos dos aviones que son acrobáticos van a tener un perfil alar diferente en sus dos alas. Por ejemplo, hay diferentes casos. Si el avión es entrenador, si es acrobático, si es de combate, si es de transporte o si es de carga. Van a tener todos diferentes perfiles alares debido a que al variar los tamaños se va a necesitar muchísima sustentación. No es lo mismo. Comparemos un Cessna 182 con un McDonnell Douglas DC-11. No van a ser iguales las superficies alares ni el perfil alar que van a tener. Las alas, aunque sean diferentes, siempre van a tener dos partes en común, que son el borde de ataque, que es todo este borde que se encuentra acá, y el borde de fuga, que es donde, digamos, la parte trasera del ala, por así llamarlo. Y bueno, cuando la corriente de aire viene y choca contra el borde de ataque, la corriente se va a dividir en dos flujos asimétricos. Esto quiere decir que no van a tener la misma forma. Entonces, al dividirse, las partículas se dispersan y la presión aumenta, lo cual genera la sustentación que ya nombramos antes. La corriente de aire que pasa por abajo del ala tiene mayor presión y las partículas se frenan.
Caso contrario, el flujo de aire que pasa por arriba del ala, el cual tiene menor presión, pero las partículas aceleran. Para que los aviones puedan volar, necesitan de un flujo de aire constante, como ya dijimos. Y bueno, en este caso el avión tiene un motor. El avión debe tener un motor para poder generar un flujo de aire. Pero en el caso de que no lo posea o no lo tenga, el avión va a poder planear. Cada avión tiene su velocidad de planeo. No es que el avión planea con una velocidad de 2 nudos. No, porque no es suficiente para generar sustentación. Cada avión tiene su velocidad de planeo. O también lo que puede hacer es que si el avión se le apaga el motor, supongamos en el aire, puede bajar la nariz y así ganar velocidad y poder generar sustentación, lo cual lo va a hacer planear, pero al fin y al cabo siempre lo va a terminar llevando al piso. El motor lo que hace es, además de generar sustentación, es permitir el vuelo y no llevarlo directamente al piso. Ahora voy a hablar sobre las superficies de control o superficies de mando que tiene el avión. El piloto necesita maniobrar el avión para poder despegar, aterrizar, virar, ascender, descender, etc. Por lo cual, el avión posee superficies aerodinámicas, las cuales están denominadas en primarias y secundarias. Las primarias son todas aquellas que afectan el rumbo del avión, y las secundarias son aquellas que provocan un cambio en la sustentación del avión. Las superficies de mando y control del avión modifican la aerodinámica de este, creando así un desequilibrio entre las fuerzas y haciendo que muchas cambien de magnitud y así logren desviar el avión, o mejor dicho, permiten controlar el avión y dirigirlo hacia donde el piloto quiere. Supongamos que tenemos un flujo de aire y el piloto decide hacer un viraje hacia la derecha. El piloto lo que va a hacer es, mediante el timón que tiene en la cabina, elevar el alerón izquierdo. A su vez, cuando él eleva este alerón, baja el de la otra ala. Siempre son movimientos opuestos. Entonces, cuando el aire choca esta superficie, el avión lo que va a hacer es esto. Se va a desestabilizar y va a comenzar a virar hacia allá. Se va a desviar de su rumbo. El avión tiene 3 ejes. El eje longitudinal, que es el que va desde la punta hasta la cola. El transversal, que es el que va de punta a punta de ala. En este caso no la tenemos porque si no tendría que atravesar la pared para poder ponerla. Y por último la guiñada, que es aquel eje que atraviesa el avión, o el fuselaje del avión mejor dicho. El movimiento que se crea a través del eje longitudinal es el del alabeo. El alabeo es cuando el avión sube un ala y la otra baja, y viceversa. El movimiento que se genera en el eje transversal es el de cabeceo, cuando el avión sube y baja la nariz. Y en la guiñada es cuando el avión hace este movimiento. Es como si hiciera esto, de esta forma. En un sistema de coordenadas cartesianas, el eje longitudinal o eje de alabeo sería el eje de X, el eje transversal o eje de cabeceo sería el eje Y, y por último, la guiñada sería el eje Z. Ahora vamos a hablar de las superficies primarias que tiene el avión. Las superficies primarias del avión son los alerones, el timón de dirección y el timón de cola, o timón de profundidad también llamado. Los que actúan en el eje longitudinal son los alerones. Los alerones son estas pequeñas superficies que encontramos casi que sobre la punta del ala, y lo que van a permitir es que el avión pueda virar y así permitirle al piloto cambiar de rumbo. En el eje transversal o eje de cabeceo, quien va a actuar es el timón de profundidad, debido a que al elevarse va a generar que el flujo de aire golpee acá y ahí va a levantar la nariz del avión y viceversa. Si baja, el avión baja la nariz. En cuanto a la guiñada, quien actúa en este eje es el timón de dirección, el cual, si nosotros pisamos el pedal derecho o el pedal izquierdo, o sea, si pisamos el pedal derecho, el pie derecho va, pero el izquierdo viene y así, lo que va a hacer es generar que el avión doble.
tanto en la rueda para el carreteo en tierra o el despegue o el aterrizaje, como en el aire. Ahí lo podemos ver. Bien, las superficies secundarias, vamos a empezar con los flaps. Los flaps son superficies hipersustentadoras. Esto quiere decir que cuando nosotros accionamos los flaps, los cuales van a ir bajando gradualmente en cuanto a grados según el avión que sea, lo que va a hacer es generar más superficie sobre el ala y así generar más sustentación para que el avión pueda mantenerse en vuelo a velocidades inferiores para las que el ala está diseñada. Bien, otra superficie secundaria son los slats. En este avión no lo tenemos, pero voy a dejar ejemplos en los cuales los slats se extienden y lo que hacen es generar o permitir que una rápida corriente aérea ingrese sobre el ala. Están ubicados sobre el borde de ataque y lo que hacen es variar el borde de ataque sin hacer que el avión entre en pérdida. Otra superficie secundaria serían los spoilers o los frenos aerodinámicos. La función que cumplen estos es disminuir la sustentación sobre el ala. Son superficies que lo que hacen es elevarse y, digamos, generar como un flap invertido, un flap hacia arriba, por así decirlo. Estos se emplean más que nada en aviones a reacción que lo que hacen es ir a altas velocidades o que van a altas velocidades y necesitan reducir la cantidad de sustentación sobre las alas. Espero que el video les haya gustado y les haya servido de algo también. Y bueno, aún no tengo en mente qué va a ser lo siguiente que les voy a mostrar. Así que bueno, muchas gracias por haber visto el video y espero que les haya gustado.